Antes de que las montañas se hundieran en las profundidades del caos, un hombre se alzó como un faro en la oscuridad, Noé. Pero antes de entrar en su mundo, tengo un llamado para ti. Si te atraen las historias que resuenan a través de la eternidad, donde la fe lucha contra el miedo y el destino se forja con la obediencia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Este canal es donde las verdades antiguas se encuentran con la relevancia moderna, y donde tú y yo construimos algo perdurable. Comencemos. El mundo había caído. Una creación antaño hermosa, ahora envenenada por la corrupción y la violencia. Cada corazón se apartó de la luz, cada ciudad resonaba con la injusticia. Pero en las sombras de ese caos, un hombre se atrevió a caminar con Dios. Noé no solo creyó, sino que obedeció. Y esa obediencia lo cambiaría todo. Cuando la voz divina resonó en el silencio, no cuestionó, escuchó, actuó. En una época en la que el mundo se burlaba de la justicia, Noé se mantuvo solo, no con orgullo, sino con propósito. Las palabras de Dios no eran sugerencias, eran planos, una orden envuelta en compasión. Construyan un arca, dijo, no porque Noé fuera carpintero de barcos, sino porque fue fiel. Las instrucciones llegaron con precisión divina. Dimensiones, materiales, estructura. Cada codo susurraba una promesa de supervivencia. Noé no preguntó por qué, preguntó cómo. Eso es lo que separa a quienes hacen historia de quienes son absorbidos por ella. Y tal vez ese sea el tipo de llamado que estás empezando a sentir ahora mismo. Noé podría haberse marchado, diciendo que era demasiado extraño, demasiado lento, pero no lo hizo. Reunió la madera, dio forma a cada viga, la cubrió con brea. Cada golpe de su martillo era una declaración, creo. Y mientras el mundo observaba y se burlaba, él construyó, no un barco, sino un santuario, no una embarcación, sino un legado. No solo se preparaba para un diluvio, estaba construyendo el futuro. Y mientras le dolían las manos y los días se alargaban, él sabía que la obediencia era el único camino a través de la tormenta. Dentro de esa arca, el espacio no se desperdició. Fue intencional. Compartimento tras compartimento, nivel tras nivel, cada detalle importaba. Para los leones, para los corderos, para la comida, para la familia. Porque cuando Dios te llama a algo grande, Él provee para cada parte de la visión. Hay orden en el caos divino. Cada viga de esa arca gritaba estrategia, planificación, ingeniería divina. Y tú que estás viendo esto ahora, tal vez sea hora de ver tu propio caos con nuevos ojos. Tal vez sea hora de construir tu arca. Noé no estaba solo. Sus hijos estaban allí. Sem, Cam, Jafet, su esposa, sus esposas. Una familia unida no por la sangre, sino por la fe. No solo construyeron con las manos, construyeron con confianza. Juntos enfrentaron el ridículo, la fatiga, las preguntas interminables. ¿Por qué construyes esto? ¿Dónde está el diluvio? Pero siguieron construyendo. Porque no construían para recibir aplausos, construían para sobrevivir, para un propósito, para la promesa. Y tal vez, solo tal vez, las personas más cercanas a ti necesiten ver esa misma fe inquebrantable. Entonces llegaron los animales. No por fuerza, por instinto, por dirección divina, de 2 en 2, de 7 en 7, limpios e impuros, salvajes y domesticados. Caminaron, volaron y se arrastraron dentro del arca como si supieran. Aquí es donde comienza la supervivencia. Ese momento no fue ciencia, fue soberanía. La mano de Dios movió a la creación misma a obedecer. Y mientras el mundo se burlaba, el cielo orquestó cada paso. No te lo pierdas. Cuando estás alineado con un propósito, incluso lo imposible llega a ti. Incluso lo salvaje obedece. Incluso la tormenta se inclina. Observó el cielo. Estaba quieto, inmóvil. Pero en su pecho, la tormenta ya había comenzado. Noé estaba de pie a la entrada del arca, la enorme puerta abierta como la boca de una profecía. Su corazón latía no de miedo, sino de concentración. Tras él, cada criatura había ocupado su lugar. Cada miembro de la familia estaba listo.
Y entonces, el silencio se rompió. Cayó la primera gota, luego otra, luego 1000 más. El cielo y la tierra se agrietaron. Las profundidades liberaron su furia. Esto no era solo el clima, esto era el juicio. El momento había llegado. El arca no era solo protección, era separación entre los que escuchaban y los que ignoraban. El agua tiene un sonido. Susurra cuando gotea. Ruge cuando se apodera del agua. La lluvia no paró. 40 días, 40 noches. No fue suave, fue implacable. Ciudades desaparecieron, montañas se inclinaron. El viejo mundo murió bajo olas de ajuste de cuentas. Pero el arca flotó, llevada no por las leyes de la naturaleza, sino por la palabra de Dios. En su interior, Noé no se regocijó, no gritó, te lo dije, oró, esperó, creyó, porque la fe no está solo en construir, está en flotar, en la deriva, en el silencio cuando no sabes qué viene después, pero aún confías en quien habló. El arca no tenía timón, ni velas, ni mapa. Noé no podía dirigirla. Él no era el capitán, sino Dios. Y esa es la prueba que todos enfrentamos. Queremos el control, queremos navegar el diluvio, pero la fe verdadera sabe cuándo soltar. El mismo Dios que dijo, construye, también dijo, yo te guiaré. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento, cada ola ondulante, todo tenía un propósito. Una confianza como esa no es barata. Se forja en la espera, en la entrega, en saber que estás rodeado de caos, pero que el diseño te lleva. Y tal vez ese sea el mensaje para ti ahora mismo. Deja de intentar dirigir lo que Dios ya está dirigiendo. Dentro del arca, los días se convertían en semanas. El tiempo carecía de sentido. El único ritmo era el pulso de la esperanza. La comida estaba racionada, la luz escaseaba, pero el amor se multiplicó. La familia de Noé se convirtió en una tribu de alianza. Cantaban, lloraban, se abrazaban. Cuando la tormenta rugía afuera, ellos se convertían en la calma interior. ¿Y esa arca? No era solo madera y brea. Era un útero que albergaba la vida, preparando el renacimiento. A veces, el mayor crecimiento ocurre en el aislamiento. Cuando el mundo es despojado y solo queda uno, su pueblo y su Dios. Eso no es exilio, eso es incubación. Entonces vino la espera. La lluvia había parado, pero las aguas persistían. El arca iba a la deriva, sin rumbo para el hombre, perfecta para Dios. Los días se convirtieron en meses. Una cima de montaña aquí, un atisbo de esperanza allá. Pero aún así, ninguna orden de partir. Y Noé esperó, no con impaciencia, no con miedo, sino fielmente, porque la obediencia no termina cuando la construcción está terminada. Continúa en la paciencia, en la quietud, en el todavía no. Cuando Noé soltó al cuervo, éste voló. Cuando soltó a la paloma, regresó. Pero entonces, un día, regresó con una hoja de olivo, un susurro de paz, una señal. El fin estaba cerca. Cuando Dios finalmente habló de nuevo, fue simple. Sal del arca. Así sin más, sin truenos, sin ángeles, solo dirección. Y Noé, el hombre que una vez estuvo solo con un martillo, ahora salió con generaciones detrás de él. Tierra seca, tierra nueva, el olor a tierra en lugar de lluvia. Cada respiración se sentía sagrada, cada paso se sentía ordenado. El mundo ya no era lo que era. Y Noé no corrió a reconstruir, no persiguió la supervivencia. Su primer acto, construyó un altar. Allí mismo, en esa tierra cruda, adoró. Porque cuando Dios te libera, tu primera respuesta siempre debe ser gracias. Ese altar lo cambió todo. No fue solo sacrificio, fue rendición. Fue decir, tú eres Dios, y yo soy tuyo. El humo se elevó como la firma de un nuevo contrato. Y el cielo respondió, nunca más, dijo Dios, nunca más destruiré la tierra de esta manera. Y entonces dio una señal, un arco iris en el cielo, un arco iris que atravesó las nubes como una promesa escrita en luz. No fue un adorno, fue una declaración, un mensaje que resuena incluso ahora. La gracia siempre sigue al juicio. La misericordia siempre surge después del diluvio.
Y para ti, eso significa que no importa la tormenta que hayas atravesado, el cielo volverá a romperse. La luz regresará. Simplemente mantente fiel. El arco iris no solo iluminó el cielo, sino que reescribió la historia. Marcó el fin de un mundo y el comienzo de otro. Y Noé se mantuvo bajo él, no como un sobreviviente, sino como un guardián. Había presenciado el colapso de la civilización. Había flotado en la ira de la justicia. Pero ahora, se mantenía firme en su promesa. Y esta es la verdad. Sobrevivir a la tormenta es solo una parte del llamado. La verdadera misión comienza después de la lluvia. Cuando el diluvio ha pasado, pero las cicatrices permanecen. Cuando se te pide no solo respirar, sino reconstruir. Ahí es donde comienza el legado. Con cada amanecer sobre tierra firme, la familia de Noé comenzaba de nuevo. Plantaron, construyeron, repoblaron la tierra con el peso del favor divino. El arca había preservado sus cuerpos, pero la obediencia había preservado su destino. Imagina el silencio de un mundo reiniciado, sin ciudades, sin ruido, solo el canto de los pájaros y el eco del viento. Ese silencio no era vacío, era oportunidad. Cada semilla plantada era un acto desafiante de esperanza. Cada risa de un niño, una declaración. Seguimos aquí. Y si has superado el diluvio, este es tu momento de reconstruir con propósito. Pero reconstruir no es fácil. Los recuerdos nos persiguen. Pesadillas de aguas que suben, de gente perdida. Incluso con el arco iris arriba, el trauma persiste. Ese es el lado de la fe que no nos gusta admitir. El dolor después de la gloria. Sin embargo, Noé no apaciguó el dolor. No fingió que no había sucedido. Eligió recordar, pero no permanecer. Esa es la clave. Tu pasado puede moldearte, pero no define tu futuro. Cargas con las lecciones, no con las cadenas. Dios eligió a Noé no porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto. Y la voluntad es más fuerte que el talento, más fuerte que el trauma. Mueve montañas, divide las aguas. El tiempo pasó. Las generaciones surgieron de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Las naciones nacieron de sus linajes, se formaron culturas, las tribus se dispersaron, y mientras el arca permanecía inmóvil, medio enterrada en alguna montaña olvidada, su historia latía en cada descendiente. Un relato de advertencia, un monumento de misericordia, porque lo que Noé construyó no fue solo madera y clavos, sino memoria. Y ese es el verdadero legado, no lo que dejamos atrás, sino lo que transmitimos. La fe es generacional, es el eco de las decisiones tomadas cuando nadie observa. Y ahora mismo, tus decisiones están escribiendo el futuro de tu linaje. Incluso después del diluvio, la oscuridad regresó. La humanidad, como siempre, se dejó llevar. El orgullo se apoderó de ella. Reinos se alzaron con torres de ego. Pero la historia de Noé permaneció. Un recordatorio de que la paciencia divina tiene límites, pero el amor divino es infinito. Su vida fue una paradoja. Elegido pero probado, protegido pero forzado, celebrado pero sobrio. Y tal vez ahí es donde estás ahora, al otro lado del diluvio, preguntándote qué sigue. Escucha esto. Lo que sigue es impacto. Has sido salvado por una razón. No para sentarte a salvo, sino para alcanzar la trascendencia. Para hacer eco del coraje de Noé en un mundo que ha olvidado escuchar. Noé nunca pidió ser un héroe. Nunca buscó reconocimiento. Simplemente obedeció. Y sin embargo, aquí estamos, miles de años después, aún pronunciando su nombre. Eso es lo que hace la obediencia radical. Se extiende a lo largo de las generaciones. Sobrevive a los imperios. No se necesita una corona para dejar un legado. Se necesita convicción. No se necesitan aplausos. Se necesita alineación. Noé no necesitó que el mundo creyera en él porque creyó en aquel que lo llamó. Y esa creencia se convirtió en la base de una historia que ni siquiera el tiempo mismo puede borrar. Hay algo sagrado en ser incomprendido. Noé construyó mientras el mundo se burlaba. Se mantuvo firme mientras la multitud reía. ¿Y tú? Puede que estés en tu propia etapa de construcción ahora mismo, construyendo algo que nadie más puede ver,
aferrándote a una promesa en la que nadie más cree. Eso no es locura, eso es visión. Todo visionario parece tonto, hasta que llueve. No dejes que la falta de validación se convierta en falta de obediencia. La lluvia vendrá, el diluvio te dará la razón, pero para entonces, tus ojos no estarán puestos en demostrar que nadie está equivocado. Estarán fijos en cumplir tu misión. Hay un ritmo en cada historia divina: revelación, obediencia, prueba, cumplimiento. Noé las vivió todas. No de manera perfecta, pero sí fiel. Y eso debería animarte. Dios no exige perfección, sino fidelidad. Cuando fracases, arrepiéntete. Cuando tengas miedo, sigue adelante. Cuando las voces de afuera se hagan más fuertes, haz que tu voz interior se haga más fuerte. No estás llamado a ser querido, estás llamado a ser luz. Al igual que el arca atravesó el diluvio, tu vida está diseñada para atravesar el ruido. Tu obediencia es tu resistencia, tu fe es tu arma. El mundo de hoy se está ahogando en un diluvio diferente: confusión, distracción, compromiso. Pero el principio permanece. Cuando la corrupción crece, Dios sigue buscando a alguien que construya el arca. Alguien que escuche cuando otros se ríen. Alguien que se prepare mientras otros festejan. No necesitas fama. No necesitas favor. Necesitas fuego. Un fuego que se niega a apagarse solo porque está rodeado de oscuridad. Esa es la generación de Noé. No popular, pero preservada. No ruidosa, pero duradera. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Tal vez, solo tal vez, estás siendo llamado a construir algo que aún no se ha visto. Y así llegamos al final de la historia, pero no al final. Porque el arca nunca se trató solo de sobrevivir a una tormenta. Se trataba de restaurar un mundo. Se trataba de mostrarnos que la fe de una persona puede preservar el futuro. Que la obediencia puede reescribir la historia. Que cuando todo se derrumba, la voz de Dios sigue llamando, clara, fuerte y llena de promesas. Así que ahora es tu turno. ¿Qué construirás? ¿Qué legado forjará tu obediencia en la eternidad? Si esto te llegó al alma, suscríbete ahora. Comparte este mensaje. Sé parte del remanente que elige la fe sobre el miedo, la obediencia sobre la opinión. Puede que llueva, pero también llegará el arco iris. Y tu historia, como la de Noé, podría ser la próxima en salvar a una generación. Lo que nos trae la historia de Noé no es solo madera, brea ni animales. Es la verdad inquebrantable de que la obediencia puede salvar generaciones. Cuando Dios habla, actuamos. Cuando el mundo duda, construimos. Deja que este mensaje despierte algo en ti. Un fuego para vivir de manera diferente, amar con fervor y seguir a Dios sin vacilar. Suscríbete al canal y vive con valentía tu llamado. Sigue a Jesús con todo tu ser. Soy Oliver y creo de todo corazón que tu vida tiene un propósito más allá de la tormenta. Gracias por estar aquí. Significa mucho más de lo que imaginas. Hasta la próxima. Mantente fuerte, fiel y nunca dejes de construir.